Señor magistrado, dentro del proceso que se sigue en contra del expresidente Yamil Maguad por los hechos acontecidos durante el feriado bancario, supuestamente se le atribuye el cometimiento de delito de peculado, estipulado en el artículo 257, inciso primero del Código Penal, por el hecho de que el expresidente Maguad, en conjunto con la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, y otros funcionarios, aprobaron el decreto ejecutivo número 685, el que una vez puesto en vigencia ordenó o permitió el congelamiento de depósitos favoreciendo a los bancos y entidades financieras crediticias. Por tanto, atribuyéndole que él fue el autor de este delito, en vista de que se benefició con este acto jurídico. Sin embargo, debo manifestar que en lo actuado por Fiscalía no demuestra elementos de convicción contundentes para poder plantear un acto de responsabilidad penal, ya que en ningún momento el expresidente Maguad obtuvo beneficio propio para que se configure en el delito de peculado, además de que no existe el grado de autor, es decir, ser el perpetrador o actuar de forma directa o indirecta en el cometimiento de un delito. No se demuestra, ya que el expresidente Maguad actuó en el ejercicio de sus funciones y todas las medidas económicas fueron de extrema necesidad en vista de la pésima situación del país, como es la inflación monetaria, los altos intereses de los bancos para sus usuarios al momento de estos realizar depósitos, generándoles ingresos elevados, y muchos casos que perjudicaron la situación financiera del Estado ecuatoriano, que permitieron configurarse como un estado de emergencia. Al momento de dictar esta medida, también que por tanto como primera instancia y segunda instancia se manifestaron el sobreseimiento provisional, que lo dictaron por el hecho de que no se determinó la materialidad de los actos perpetrados en contra de la sociedad ecuatoriana. Además de que no le quedó otra alternativa que firmar el decreto para evitar una tragedia en el país, y aseguró que la crisis bancaria fue producida por los fraudes cometidos en los bancos, principalmente Filambanco. Todo esto lo fundamento y lo explico con la siguiente prueba de descargo presentada anteriormente, y es la siguiente. Fueron precursores de enriquecimiento de la banca ecuatoriana. Esto se les atribuye ya que las pruebas se presentan a favor son las siguientes. El proceso es nulo en vista de que no existía una resolución de Congreso Nacional para iniciar un proceso o investigación en contra del expresidente Yamil Maguad, acorde a lo estipulado en el artículo 59 de la Constitución del Ecuador del año 1983, literal F, que le atribuía proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después determinadas del presidente y vicepresidente de la República, de los ministros, secretarios de Estado, de los ministros por las infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y resolver su censura en el caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá como efecto su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo periodo, en el cual se vulneró, ya que no existió documento alguno que lo convalide. La Fiscalía carecía de un informe previo de Contraloría General del Estado, es decir, que no se realizó algún tipo de auditoría interna o externa en contra del expresidente Maguad, ni sus ministros supuestos responsables del congelamiento de depósitos, es decir, carece de eficacia probatoria, siendo nulo todo lo que se realice en su contra. No se realizó correctamente la imputación de delito, ya que Fiscalía no actuó acorde a la configuración del delito, sino que se le atribuyó distintos tipos penales en contra del presidente, vulnerando el principio de defensa, dejándolo en la
indefensión en vista de que la Fiscalía atribuye causas que no competen, acorde a lo establecido en la narración de sus hechos. El proceso vulnera la tutela judicial efectiva, ya que se vulnera las garantías del debido proceso, en vista de que no se respetó los procesos pertinentes para iniciar una causa penal en contra del presidente Maguad. Fiscalía presentó hechos contrarios o imputó delitos que no se configuraban en el delito peculado sancionado en el artículo 257 del Código Penal. Documentos pertinentes que prueban que la ministra y fiscal Quirós existió una persecución política, los cuales demuestran que se ha vulnerado al debido proceso. Respecto a los hechos acontecidos, se ha presentado documentos que demuestran el estado económico del país, que demuestran que se trataba de un estado de emergencia y que lo actuado fue por una razón de estado y de necesidad. Un país en vista de que existía distintos factores, que existía un déficit monetario y una crisis financiera enorme. Por tanto, concluyo que se debe demostrar que exista un nexo causal entre el delito y las causas o actos que sirvieron para perpetrar dicho cometimiento del delito. Además, que la Corte Suprema de Justicia había dictado sobreseimiento provisional a favor de Maguad por considerar que no había elementos de convicción suficientes para determinar su grado de autor, ni mucho menos su participación en beneficio personal como manifiesta la Fiscalía. Sin embargo, este caso se reabrió por presiones políticas, sin ningún tipo de fundamento que valide o se considere como delito de peculado. Según las acusaciones, Maguad ordenó el cierre de los bancos durante varios días y congeló las cuentas de ciudadanos comunes para proteger a los banqueros con los que estaba asociado. Al no existir elementos probatorios que demuestren la materialidad de los hechos, se debe solicitar la inmediata libertad del procesado y que todo lo actuado es falso en vista de que no tiene suficientes elementos de convicción para demostrar que se infringió la ley. Con todo lo actuado, solicito que se ratifique el estado de inocencia del expresidente Yamil Maguad. A su vez, se dicte el sobreseimiento definitivo de la causa por no configurarse en un delito contra la administración pública, como es el peculado, y que se quite toda medida cautelar impuesta en contra del expresidente Yamil Maguad. Muchas gracias, señor magistrado.